Esta mañana tenemos al abogado Nadim Makada. Desde que estableció el bufete de abogados en 1996, el abogado Makada ha ejercido la abogacía en los campos de inmigración, indemnización laboral y lesiones personales. Ya sea un litigio de inmigración federal complejo o una representación apasionada de trabajadores lesionados, el abogado Makada se ha ganado la reputación de nunca dar marcha atrás y siempre luchar por el mejor interés de sus clientes. Esta mañana también tenemos a Mirna. Mirna creció en los Estados Unidos y proviene de una familia mexicana muy trabajadora. Basada en su experiencia personal, Mirna sabe las dificultades que la comunidad inmigrante puede enfrentar muchas veces. Como resultado, le apasiona ayudar a las familias a lograr el máximo sueño americano, que es vivir legalmente en los Estados Unidos. Mirna ha administrado casos de inmigración por más de 18 años. Esta experiencia le ha dado muchas herramientas para asistir con éxito a abogados y clientes en complejos, difíciles casos de inmigración. Bienvenidos a Abogado Makada y Mirna. Buenos días. Gracias por unirse a esta conferencia y el abogado va a comenzar. Okay. How you doing? Good. Yeah. Buenos dias, everyone. So we're going to start our presentation, and we're going to be telling you a little bit about how the system is working right now. So vamos a comenzar con esta presentación y para comienzo les quiero explicar cómo el sistema ahorita está funcionando. Okay. So I have been personally practicing immigration law since 1996. So I have seen a lot over the last 27 years. Okay. El abogado ha estado practicando leyes de inmigración desde 1996, así que ha visto por muchos años cómo el sistema de inmigración funciona. Okay. And our system has ups and downs, sometimes better, sometimes worse. Y nuestro sistema tiene altas y bajas, a veces más, a veces menos, ¿verdad? Okay. And currently it's the worst I've ever seen it. Pero actualmente esto es lo peor que él ha visto en todos estos años. Okay. We even studied immigration law when I was in law school in the early 90s. Él inclusive cuando estaba estudiando leyes de inmigración en los principios de los 90. That was considered a dysfunctional time. Estaba aún así en ese entonces el sistema disfuncionado. What we're seeing right now is beyond anything I've ever seen or imagined. Pero lo que estamos viendo ahorita es más allá de lo que él ha visto, o sea, alguna vez se imaginó posible. Okay. Prior to the Trump presidency was a double whammy that sort of destroyed the immigration system. La presidencia de Trump fue una presidencia que destruyó mucho el sistema. Okay, he basically wanted to deport everyone so that Él all changing around everything in immigration law. Quería deportar a todo el mundo, entró queriendo cambiar todo en el sistema de inmigración. And then the pandemic hit. Luego vino la pandemia. And the system has not recovered. Y el sistema no se ha recobrado. Okay. The immigration court barely operates. La Corte de Inmigración a duras penas está operando. The asylum office. La oficina de asilo. It's like it's on life support. Está prácticamente en apoyo de vida, okay? Está paralizada prácticamente. Paralyzed is a good word for that. Okay? Paralizada es una buena palabra para eso, dice él. And then the USCIS, which is the agency that processes all the applications like citizenships and green cards, they're extremely backlogged. Y la oficina de inmigración, USCIS, que son los que procesan las peticiones, ajustes de estatus, ciudadanías, todas esas cosas, están extremadamente atrasados en trabajo. Yeah. And a third factor that has affected is the general economy and the shortage of workers. Y otro tercer factor que está afectando también parte de esto es la economía y la falta de empleados. We all know about the economy and that there's a shortage of workers. Todos sabemos que en esta economía hay una falta de trabajadores por donde quiera. And it's affected every business. Y ha afectado todos los negocios. Okay. Incluyendo el gobierno. And the government has been affected. Y el gobierno lo han afectado. I mean, the pandemic caused a lot of the government workers to retire.
La pandemia causó que muchos de los empleados del gobierno se retiraran. And many of them have not returned to work. But as offices have started to reopen, Y muchos de many of them ellos, have not wanted to return to work. So they don't want to come. They don't want to work in the office, in an office anymore. básicamente, aunque el gobierno reabrió, todos esos empleados que ellos tenían antes ya no han querido regresar a trabajar, no quieren regresar a trabajar a la oficina. And traditionally, the USCIS has used a lot of contract employees to try to get applications processed, and there's a shortage of those. Y tradicionalmente, inmigración USCIS usaba contratistas para ayudarles a trabajar en sus archivos. También hay una escasez de esos trabajadores. Okay. So just before we start, I'm going to have Myrna give you an example of some of the processing times. Okay. So, antes de comenzar, dice que quiere que Give les you dé an el idea ejemplo. how long things are taking right now. So El Myrna, you write those ejemplo down. Go ahead. de cuánto tiempo se están tomando ciertos casos para que ustedes se den una idea de lo que él está hablando. Okay, so, por ejemplo, estándar, antes una petición se podía tardar 6 a 8 meses para procesarlas. Ahorita están tomándose de 1 a 2 años, dependiendo la categoría que bajo la cual cae esa petición. A veces puede ser más de 2 años. Una aplicación de ciudadanía antes se tomaba 3, 4 meses, máximo 6 meses. Ahorita están en promedio tardándose 16, un año, año y medio para procesar una aplicación de ciudadanía. Una aplicación de ajustes de estatus en la cual están ustedes ajustando para su green card, para su residencia. Antes podría tomarse 3, 6 meses, 8 meses máximo. Ahorita estamos hablando de un tiempo redoblado eso prácticamente, 35 meses, 2 años y medio, casi más de 2 años, todo esto se está tomando. So, go ahead. Okay. Quizás sus 6 años, So what we're saying is traditionally applications that would take 6 months to do on average are now taking 2 to 2.5 years. So, esencialmente lo que les estamos explicando es que tradicionalmente lo que antes se tomaba 6 meses están tomándose 2 a 2 años y medio hasta 3 años. Okay, so this year's presentation is going to be a little different because our office has been hit by staffing shortages as well. Okay. So, este año también esta presentación va a ser diferente, okay, porque también nuestra oficina se ha visto afectada por la falta de empleos, empleados, perdón. We are. Los tenemos, empleados no tenemos. We are currently operating at 3 attorneys, but we need 4. We are operating 1 to 2 staffers down, and there's a shortage of people to hire. Okay. Yeah. Ahorita estamos operando solamente con 3 abogados, necesitamos 4, asistentes, necesitamos 1 o 2 más. Okay. It's very difficult to find suitable people. Es muy difícil encontrar las personas adecuadas para el trabajo. Every industry has been affected. Okay. Y todas las industrias se han visto afectadas por este problema. That's why when you walk down the street, when you go to dinner, every single restaurant, every single business seems to have a help wanted sign. Por eso es que, cuando sales y vas a cenar o vas a algún negocio, todos esos negocios tienen el postulado que dicen que están contratando. Mm-hmm. Another thing that's hit immigration law is the rising costs. Inflation has really taken a toll on immigration. Okay. También la otra cosa que ha afectado mucho al sistema, a la ley de inmigración, al sistema de inmigración, a todo lo que es referente a inmigración es el costo de vida, la inflación que está sucediendo. Office costs, employee costs. Todo está subiendo. Costo para operar una oficina está subiendo, el costo de empleados está subiendo. Todo eso afecta. I noticed a lot of the people, my fellow practitioners have stopped taking immigration cases or really cut back their practice. And we haven't also cut back on the number of cases we've taken. Yeah. Muchos de sus amistades de él que son abogados han inclusive tomado menos casos de inmigración. También nosotros ahora estamos tomando menos casos de inmigración por lo mismo. Okay. So the primary case that we normally discuss in this presentation is called cancellation or removal for non-permanent residents.
El caso primordial que normalmente discutimos en este caso, explicamos, se llama cancelación de deportación para no residentes legales. So this type of case has been the primary focus of these presentations for years. So, este tipo de caso ha sido el enfoque principal para esta presentación en todos estos años. Okay. Okay. So I'll give you a history in the background of the law, but unfortunately, we're not really opening hardly any cases right now. Dice que él les puede explicar la historia de esta ley y las bases de esta ley, pero ahorita no estamos abriendo ninguno de estos casos a partir de este principio de año. Okay. Because of the fact that the system is not moving. Y es precisamente porque el sistema no se está moviendo, ¿ok? No estamos viendo ningún movimiento en el sistema de inmigración, so por esa razón no está tomando estos casos ahorita. We're putting them on hold until we see some sort of movement from Entonces, the estamos asylum office. poniendo en espera por un tiempo corto para hasta que veamos un poquito más de movimiento con la oficina de asilo. Okay. So nevertheless, I'm going to explain it to you, okay? Pero de todas formas les va a explicar este caso porque es importante que lo sepan, es muy bueno. All right. So this is a law that started in 1996, and it was a law passed by the U.S. Congress to allow parents of children with disabilities or certain health or serious medical conditions to remain in the United States. Este caso, esta ley se tomó en efecto en 1996 y el Congreso la enactó para proteger a niños ciudadanos de que si sus padres los deportaban y estos niños sufrían enfermedades muy severas o problemas intelectuales, estos niños no fueran a sufrir a los países ajenos que no son de ellos, a los países de los padres. ¿Por qué? Porque al llevarse los padres estos niños no tienen los servicios que reciben aquí. Entonces, fue la base principal por la cual crearon esta ley, para proteger a niños ciudadanos de evitar que fueran a sufrir penurias extremas, sufrimientos extremos a los países de los padres. So they passed this law 27 years ago to protect United States citizen children with disabilities or serious medical conditions. So, hace 27 años pasaron esta ley para poder proteger a estos niños con incapacidades de sufrir, con necesidad de sufrir en los países de los padres. And up until about the time of the pandemic, the law worked very well. Y antes de que la pandemia sucediera, esta ley trabajaba muy bien para esas personas, para esas familias. People with children with U.S. citizen children with either medical problems or serious medical needs have obtained their green cards. Some of them are now citizens. Muchas personas que tienen hijos ciudadanos con necesidades especiales o problemas médicos muy severos han obtenido su residencia y hoy en día ya hasta son ciudadanos. Okay. We've done many hundreds, if not thousands of these cases over the years. Él ha hecho miles de casos en estos años, en todos estos años. Unfortunately, the last 2-3 years, it's completely changed. Desafortunadamente, en los últimos 2-3 años, eso ha completamente cambiado. Okay. So now the first requirement for this law is 10 years in the United States. So el primer requisito para esta ley es 10 años en el país. Okay, ese es el primer requisito. Okay. You have to have 10 years continuous physical presence. Tienen que tener 10 años de presencia física en los Estados Unidos. Okay. The second requirement, I'm just going to state the requirements and then we'll talk about them in more Ahorita nomás les voy a explicar lo básico de los requisitos, de los 3, ¿ok? El segundo requisito es good moral character. Buen carácter moral. Okay. And the third requirement is the most important requirement, which is you must have a child with a significant special educational need or a medical need that requires highly specialized care that's not available in your home country. Y el tercer requisito es el más importante, porque tienes que demostrar que su deportación causará un sufrimiento, una penuria extrema o inusual. En la mayoría de las veces son los hijos ciudadanos menores de 21 años que sufren de un problema de salud o aprendizaje severo.
¿ok? All right. So now we'll start. Problemas intelectuales, porque hay diferentes, ustedes saben que hay un rango muy grande de problemas intelectuales. Okay. And we'll talk about this in more detail when Y we get vamos a hablar con más detalle sobre eso un poco más adelante. Okay. So now the first requirement, Ahora, el 10 primer years. 10 años en el país, ¿verdad? Okay, it's very simple. Es muy simple. You have to have 10 years in the United States continuously. Tienes que tener 10 años en los Estados Unidos continuos. Okay. Continuous means you've been living here. Continuo quiere decir que usted ha estado viviendo aquí. Now, if you're taking a short trips back, to your home country, for example, Mexico, for a week or two, a few times, that does not break your time. Ahora, si han tomado viajes cortitos, por ejemplo, a México por 1 o 2 semanas, eso no corta su tiempo. Okay. Short trips do not break your time. Okay. Viajes cortitos no rompen tu tiempo. You've gone back to Mexico once a week every year for the last 5 years, that does not break your time. Si vas a México una semana al año, no va a romper tu tiempo. Okay. Even if you've done that every year for the last 10 years. Aunque hayas hecho eso cada uno de los años en los últimos 10 años. Still will not break your time. No rompería tu tiempo. Okay. All right. What does break your time is a deportation. Ahora, lo que sí rompe tu tiempo es una deportación. A deportation is something that is a formally documented process wherein you are removed to the United States or voluntarily leave the United States. Una deportación es un proceso formalmente documentado en el que usted lo deportan a su país o usted accede a regresarse a su país. Okay, it's something you sign, Es algo explain que to usted you, firma, ellos se lo or explican, it's ordered by a judge, o lo ordena un juez de inmigración también, or an immigration official does it with you. o un oficial de processing inmigración lo hace por usted, para usted. Situation, En esa situación también puede contar. and then it's documented, and the government has paperwork on it. Y está formalmente documentado y el gobierno tiene esa documentación sobre su deportación. Okay, this will break your time. Eso rompe su tiempo. A simple border stop Un arresto fronterizo where simple, you're stopped, they take your name, they take your fingerprint, donde lo paran, le toman su nombre, le toman su huella, they ask you where you're from, le preguntan de dónde es, you fill the bus, se espera ahí para que le llenen el bus, and then a couple hours later you're driven back across the border. y unas 2 horas después lo sacan por medio de la frontera en el bus. That's not a deportation. That will not break your time. No es una deportación y eso no rompería su tiempo. Okay. So that's the 10-year requirement. So eso sería el requisito de los 10 años, ¿ok? Okay. The second requirement is good moral character. El segundo requisito es buen carácter moral. Okay. This is also a relatively easy requirement. Ese también es un requisito por lo general fácil de demostrar. Okay. Most, if not all of you, have come to the United States to seek a better life for yourself and your family. La mayoría o todos prácticamente han venido a los Estados Unidos para buscar una mejor vida para usted y su familia. You came for the stability of the social stability, the safety, and the jobs. Y vinieron obviamente por la estabilidad, la seguridad que existe mejor aquí y los trabajos. Okay. And you've worked and you started families. Y trabajan y comienzan familias. You haven't been out there committing crimes, No stealing andan from the allí government, afuera cometiendo crímenes doing fraud. o cometiendo fraude. You've been just working and going on with your life. Simplemente trabajan y pues viven su vida. Okay. And you should then have good moral character. Entonces, ustedes deberían de poder demostrar buen carácter moral. But certain things will prevent you from having good moral character. Pero ciertas cosas te pueden impedir demostrar buen carácter moral. So, for example, Por ejemplo, serious crimes.
Crímenes serios. Okay, obviously any crime like, a murder, a rape, like the obvious kidnapping, obviously you're out. That doesn't, Obviamente, not a good, en cualquier good momento que person. usted viola a una persona, mata a una persona, golpea a una persona muy feo, obviamente eso es un crimen muy severo. And those people, I mean, they're already deported usually. Abusas de un niño, esas personas las deportan. Okay. Okay. Now, other crimes, but if you've, serious fraud crimes, 2 DUIs, Otros all crímenes that can also prevent you from having good moral character. como fraudes grandes, si usted comete fraudes grandes, o si cometes 2 DUIs o más, esos te pueden causar una deportación And también. they really, domestic violence, Violencia doméstica, all those prevent you from having good moral character. todos esos te impiden demostrar buen carácter moral. Okay, and I always tell people just pretend the standard is almost the same standard that you would look for if you were in a babysitter for your children. Dice que se pongan a pensar que el estándar de esto es casi como el estándar que usted buscaría en una persona en la cual usted piensa a confiarle a sus hijos para que se los cuide. Right? You wouldn't want someone who's been convicted of a serious crime to watch your children, would you? Usted no querría que una persona que ha cometido crímenes severos cuida a sus niños, ¿verdad? Right? You wouldn't want someone with a history of drunk driving watching your children, right? No querría tampoco una persona con un historial de manejar borracho cuidar a sus niños. Right? You wouldn't want someone with a history of domestic violence watching your children, would you? Tampoco creería usted una persona que tiene un historial de violencia doméstica que cuide a sus hijos. Okay? The government's the same way. Why would they want Gobiernos de people la like that misma in the United States? ¿Por qué querrían ellos a una persona así en los Estados Unidos? All right, so I always felt that that's a very fair standard. So siempre, siempre he pensado él que es un estándar bastante justo, ¿verdad? Yeah, okay. And it's very reasonable. Y es bastante razonable. Drugs, same thing. También la otra cosa. Drug dealers and drug traffickers are not people of good moral character. Personas que venden droga, trafican droga, no son personas de buen And carácter. you wouldn't want them to watch your children either, would you? Tampoco ustedes querrían que esas personas cuidaran a sus niños. Okay. Okay. All right. Okay. Now, the second thing that can prevent you from having good moral character is people who take advantage of government benefits. Ahora, la otra forma que usted puede no tener buen carácter moral es cuando las personas abusan de los beneficios de gobierno. Okay, so this does not mean that you can never have taken government benefits. Okay. Ahora, esto no quiere decir que usted nunca pueda tomar o nunca haya podido tomar beneficios de gobierno. No. Okay. There's a difference between taking government benefits in a time of extreme need and making a living off of government benefits. Hay una gran diferencia en tomar los beneficios del gobierno cuando hay una necesidad extrema y otra muy diferente en explotar esos beneficios para su beneficio propio simplemente. And this is something we look on a case-by-case circumstance Y basis, esto because we know that's how the government does it. es algo que analizamos caso por caso porque sabemos que el gobierno lo analiza de la misma forma. Again, it depends on the circumstances. Y depende de las circunstancias de cada caso es que se determina si es justificable o no. And so I'll just give you just sort of a simple sort of examples. So, les va a dar un ejemplo, por ejemplo, para esto. So now let's pretend we have a family of 4, mother, father, and a couple children. Ahora, imagínense que tienen una familia de 4, mamá, papá y 2 niños. Okay. The father works as a tree trimmer. Y el papá trabaja cortando árboles. And he's paid cash Y le pagan cash. by some local businesses. Un contratista local chiquito. The mother stays home because they have a 3-year-old autistic child. Y la mamá se tiene que quedar en casa porque tienen un niño de 3 años que tiene autismo, Yeah. ¿verdad? Okay, and they have another young child and she watches children at this stage.
y tienen su otro niño chiquito, entonces tienen que quedarse en casa para cuidarlos ambos. Father falls out of the tree, Pero el papá se cae del árbol so he goes and he doesn't get workers' compensation because he's paid cash. He's not an official employee. y no puede recibir beneficios de accidente de trabajo porque como le pagan efectivo, no es un empleado oficial y no puede colectar ese beneficio. He's out of work for 6 months. Y no puede trabajar por 6 meses. So they have to take welfare and food stamps. Entonces, durante ese tiempo, esta familia tuvo que tomar welfare, estampillas de You know, comida, while he heals, tries to get back on his feet. y todos los beneficios que pudieran para poder sobrevivir durante esos meses mientras que su esposo se mejoraba. Nothing wrong with that. Perfectly fine. No hay ningún problema con eso. That's circumstantial, Eso es circunstancial, and that's what the government, Y those government es benefits are there for. It's like a safety net. precisamente para ese tipo de circunstancias que estos beneficios fueron creados. Okay, so now let's go to another example. Ahora, vamos a otro ejemplo. Okay, this is a kid. You have a same family of 4, Lo mismo, tienes una familia de 4, but in this case, esposo, marido, mujer, whatever, y Need- niños, 2 niños. neither the husband and their wife really work. Y ninguno de los dos, la esposa o el esposo, trabajan. They ¿ok? work once in a while, Y trabajan months. tal vez de vez en cuando then they go on unemployment for a year. y luego por un año se van a recolectar desempleo. They don't really look for jobs. They don't Y really. no, Yes. no buscan por trabajo, en realidad. They like watching TV and hanging out at home. Nomás les gusta estar en la casa mirando tele, They're viviendo they get, la vida relajada. yeah, they're relaxed. They're just, we call chill. Okay? Yeah. All right. They've been on welfare for the last 6 years. Y en los últimos 6 años han estado viviendo del welfare. Food stamps are very helpful. Estampillas de comida les ayudan mucho para la comida. They get the milk program. Y también les dan WIC, They're getting county health care benefits. les dan asistencia de salud médica por el condado, They've qualified for estado. Section 8 subsidized housing. califican para recibir ayuda para que les paguen su renta, la sección Yeah. 8. Life's pretty good, Toda la vida es know. fácil, relajada. They only have to work a few hours here and there, just relax. Nomás trabajan unas cuantas horas aquí y allá y Yeah. se relajan. That is not good moral character. Eso no es buen carácter moral. That's obviously someone who's taking advantage of government benefits. Ese es una persona obviamente tomando ventaja de los beneficios del They're gobierno. able-bodied. They just don't want Son to do it. Personas capaces de trabajar y sobrevivir si trabajaran. Okay, and don't think there aren't a lot of people like that. There Y are. no piensen que no hay gente así, hay mucha gente así, desgraciadamente. Okay, and because there's a generous social structures, social welfare porque- benefit system here, there are people who have basically mastered taking advantage of it. Tenemos una estructura de beneficios de gobierno bastante, muy generosa. Entonces hay gente que ha estudiado la forma de cómo explotar esa estructura de beneficios tan generosa que existe, ¿ok? And that's not good moral character. Entonces esa persona como tal no tiene buen carácter. Because when people who don't need something obtain it, then the people who do need it get less. Porque entonces cuando estas personas usan esos beneficios, cuando hay otras personas que de verdad los necesitan, reciben menos por causa de esas personas que Okay. explotan el All sistema. right, pretty simple, makes a lot of sense. I think it's very Muy reasonable. simple, tiene sentido. Okay. And the third requirement is obvious. El tercer requisito es obvio, ¿ok? Is citizens of the United States pay taxes. Ahora, los ciudadanos de los Estados Unidos pagamos impuestos, Okay. ¿ok? Not paying taxes is a federal crime. Ahora, no necesariamente todos pagan impuestos y el que no paga impuestos es un crimen, está cometiendo un crimen federal, ¿ok? If I don't pay my taxes, Myrna, Patricia, Celine, we don't pay our taxes, we go to jail. Si no pagamos nuestros impuestos, podemos irnos a la cárcel, ¿ok? Okay. And it's a requirement. It's a Es un law. requisito, es la ley. It's the only reason we have the United States. Es la única razón por la cual tenemos este país, los Estados Unidos, por los Because impuestos everything que se here- pagan. Runs on taxes. Porque todo
todos los servicios del gobierno, todo lo que funciona en los Estados Unidos se paga por medio de los impuestos. Where do you think your children's schools come from? Where do you think ¿De dónde piensan que salen las escuelas donde Where- van sus hijos? where do you think the roads come from? ¿De dónde they piensan que drive las to school? carreteras que tenemos salen estas carreteras? The power lines Um, deliver electricity. la electricidad, los postes, las Who pays for the carreteras, teachers? de dónde les pagan a los maestros, When you go to a regional center, who pays for the regional center? Who y pays for van the al centro doctors, regional. therapists? ¿Quién crees que les pagan al centro regional? A los trabajadores que trabajan, a los trabajadores sociales, a todas esas personas, todo ese equipo de trabajo que ellos tienen, todos esos, el edificio, la luz, todo eso que está en ese edificio se paga. And when you don't pay your taxes, Si no pagan sus impuestos, that's preventing the government's ability to provide services to the people. eso le impide al gobierno de los Estados Unidos pagarle a los empleados que tiene para proveer esos servicios. And it's not just paying taxes, it's also paying your taxes honestly. Y luego no solamente es pagar tus impuestos, sino también pagar tus impuestos honestamente. So ¿Ok? what I mean by that is Lo que él se refiere a esto es eso. is if you have a cash business, Si ustedes tienen un negocio que les paga puro efectivo, let's just say you have a yard business. digamos que tienen un servicio de yardas, de hacer yardas, ¿ok? De Bien. hacer jardines. And you get $1,000 a week Y les pagan $1,000 a la semana in cash. en cash. Does that mean you have no income? ¿Quiere decir que entonces ustedes no tienen ingreso? We hear this excuse all the time. Escuchamos estas I got paid in cash. excusas todo el tiempo. Oh, es que me pagaban en cash. So how can I pay taxes? There's no taxes. ¿Cómo puedo pagar yo impuestos si me pagaban cash? Okay, so then we can all get paid in cash. Entonces, si eso fuera el punto, todo el mundo entonces que nos paguen en cash, ¿verdad? I would love to just get, we'd all have to be A mí getting paid in me cash. gustaría que me pagaran cash. A él le gustaría If we que me didn't have to pay pagaran cash. taxes. Si no tenemos que pagar impuestos porque nos pagan en efectivo. So if everyone gets paid in cash, no one pays taxes. What happens to the government? Entonces, si a todo el mundo le pagan en efectivo y nadie paga impuestos, ¿qué le pasa al gobierno? ¿Qué le Who's pasa going to a come los pay for the Estados Unidos? schools? No the van a teachers poder and the pagar las roads? escuelas, los maestros, las carreteras, los So- beneficios que dan. So you absolutely still must pay taxes. You are then self-employed and your income is $52,000 a year and you do your taxes as a self-employed business. So, sí, aunque les paguen en efectivo, están requeridos a hacer sus impuestos como si fuera usted su propio negocio, porque es su propio negocio. Técnicamente usted está trabajando por su cuenta y está requerido hacer sus impuestos. And immigration judges absolutely will not pass your case if they think you're a tax cheat, because they'll ask you, sir, ma'am, who do you think pays my salary? Y los jueces de inmigración absolutamente no pasarían, no otorgarían su caso si ven que están ustedes no pagando sus impuestos o haciendo fraude de impuestos, ¿ok? Porque el juez o la juez diría, ¿cómo usted piensa que me pagan a mí mi salario? Well, who pays for this courtroom? The interpreter, ¿Quién the está lights, the security guard. pagando por el intérprete, el guarda de seguridad, esta sala de corte? Of course, taxes. So, Claro que son los impuestos de todos. if los someone, ciudadanos. now the government is generous this way. If you have done some, improper stuff on your taxes, they'll let you fix it. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos, inmigración, te permite que arregles tus impuestos si tú has hecho alguna cosa irregular en tus impuestos, ¿ok? Te dan esa chance de que They will let you get on a payment plan lo to arregles. fix Te permiten que te pongas en un plan de pagos para Your que arregles past ese error, tax errors. ¿no? Por errores de impuestos en el pasado. They're very lenient on this. Son muy flexibles en eso. And they use it's to your benefit Y luego, that they take that attitude. Instead of trying to punish you, they're willing to let you fix it. y en lugar de
castigarte, te permiten arreglarlo. All right. So pretty simple, good moral character. So, muy simple. Simplemente buen carácter moral, eso es esencialmente lo que es, ¿ok? Okay, you worked hard, you paid your taxes, you're fine. Ahora, si Fine, fine. trabajas duro, pagas tus Easy. impuestos, estás bien. No tienes nada de qué preocuparte, ¿ok? Then the third requirement is the most important requirement. El tercer requisito es el requisito más importante, como les mencionamos. It's ¿ok? the most difficult requirement. Es el requisito más difícil también. Okay, now it's a requirement that the general population does not meet. But, Es un requisito que la población en general no tiene, por lo general, todo el mundo, ¿verdad? but obviously at these type of seminars like Congreso or Fiesta, there are most of you will have need children with special educational needs or health needs. Ahora, en este tipo de congreso que hacemos esta presentación como para el congreso familiar o antes le llamaban fiesta educativa en otra diferente conferencia, la mayoría de las personas que están atendiendo estos talleres tienen una situación de ese tipo. Tienen un niño con necesidades especiales muy severas o problemas médicos muy severos o ambos a veces. Okay, so this is what the official law says, okay? So lo que la ley oficial dice es esto. That you need a citizen child born Necesitas un hijo ciudadano who has a serious educational need que tenga una necesidad especial seria, ya sea de educación or a serious medical need o una necesidad seria médica that requires highly specialized services que requiere servicios altamente especializados that are not available in your home country. que no están disponibles en su país de origen de usted. Okay. So now most of you are from Mexico. La mayoría de ustedes tal vez son de México. And some of you are from some of the Central American countries like De Honduras ustedes tal vez or son de Centroamérica, Guatemala, El Salvador. Guatemala, El Salvador, Honduras. And obviously in those countries, Obviamente en esos países, highly specialized services for special education servicios altamente especializados para educación especial or kids with genetic disorders or certain o highly niños specialized medical conditions con desórdenes genéticos o condiciones médicas severas are not available. no están disponibles. It doesn't mean that they don't have them. No quiere decir que no los tengan, It just means that they're generally not available to the general population. solamente que simplemente no están disponibles a la población en general, no para todo el mundo. Okay, and I'm going to use Mexico as an example because Y most of ahorita our clients over the years have been from Mexico, and I'm very familiar. voy a usar el ejemplo de México en particular porque la mayoría de casos que ha hecho en todos estos años han sido para México. Okay, so let's talk about special education. So, hablemos de educación especial en México. Okay, so special education is learning disorders. So, educación especial fue creada para servirle a los niños que tienen problemas de aprendizaje, desórdenes de aprendizaje. Autism, Como autismo, developmental delays, retraso de desarrollo, other genetic disorders that affected, brain development. otros desórdenes genéticos que les afectan el desarrollo de su cerebro. Okay, there's many of them. Down Hay syndrome. muchos de esos, como síndrome de Down, Okay. desórdenes genéticos. Anyone who has children with any of these type of issues, Y cualquier persona Obviously. que tenga niños con este tipo de problemas, obviously your child is in special education. obviamente saben que necesitan sus niños de educación especial. The government requires a special education be provided. El gobierno manda, inclusive aquí en los Estados Unidos, que este niño, esta criatura, reciba servicios de educación especial basado en esos factores. It's a federal requirement, United States government. Es un requisito federal de los Estados Unidos que todo el niño que necesite educación especial tenga derecho a recibirla. Okay. Now then the federal government orders each individual state.
Y el gobierno federal le ordena a cada uno de los estados individualmente and then each state orders each school district. y cada estado le ordena a cada distrito escolar que But provee it estos is a servicios. requirement. Okay. Okay? Es requerido. And these services are very important for the development of your child. Y estos servicios son muy importantes para el desarrollo de tus niños, de sus niños. And they're basically the only thing that prevents your child from basically being like a potted plant in certain Y es circumstances. básicamente, esos servicios son los que básicamente le impiden que su niño simplemente viva una vida vegetal. I mean, they have become, they teach all aspects to these children in certain situations, okay? Y en ciertas situaciones les enseñan a estos niños todos los Not, aspectos, not just learning behavior, physical, no solamente aprendizaje, sino occupational therapy, behavioral comportamiento therapy, ocupacional, so terapia de comportamiento ocupacional, física muchas veces. and the available services are quite comprehensive. So, los servicios disponibles son bastante completos, And then you Okay. have seminars such as comprensivos. Congreso, which have many excellent providers from many different agencies who then help you educate you on all the various services that you might Yeah. not have known are available for your children. Ahora, encima de eso también tienen todas estas organizaciones tan magníficas como Congreso Familiar y todos los centros regionales, todas las organizaciones que se dedican a educarlos a ustedes como padres para que sepan cómo accesar estos servicios, les dan estos apoyos para que sepan cómo informarse ustedes mejor. So, eso es magnífico para estos. And just on a side note, and I also don't just come here for the immigration one. Listen to all. Find out what seminars, other seminars and speakers offer information on services that might be available for your child's particular condition, and go to those. Very Les important. recomendamos altamente que no solamente participen en Congreso Familiar solamente para escuchar el taller de inmigración, enfóquense a escucharlos todos los talleres y busquen a aquellos que les apliquen mejor a su condición de sus niños o que les puedan ayudar mejor, pero infórmense. Yeah, Esta you know. conferencia es magnífica, está llena de información muy buena para And ustedes. if you're not sure, go find Patricia or go find Celine and ask them. Y and si they'll no help están you, seguros, busquen a Patricia o a Celine y ellas también les pregúntenles, Okay, and they're not doing this, Muy they're doing this expertos out of en what's ayudar. called their sense of duty and community involvement and what we call labor of love. They're not doing this for the money, Yeah. believe me. Créanme que Okay. ellos no lo están haciendo esto por el dinero, porque ellos, le llamamos, cuando uno presta servicios a la comunidad, lo hace uno por amor a la comunidad, no por el cheque que le dan, porque créanme Okay, que el so cheque no es grande. ask them and they'll help guide you and tell you what they think, what seminars might be useful to you. Pero vayan, pregúnteles y ellas tal vez les pueden ayudar a guiarlos a ustedes a qué seminarios tal vez son mejores, qué talleres son mejores para ustedes. And as a parent, you have a duty to Y learn information that might be helpful to your child's future. como padres, ustedes tienen la responsabilidad de aprender información que ustedes puedan utilizar para mejor asistirles a sus hijos. Okay, so for example, Obligación de hacer eso. Tienen la obligación de hacer eso. for example, if your child has autism or Down syndrome, did you know that your child has access to government services the rest of their life? Como por ejemplo, si tienen un niño autista, ustedes saben que este niño va a poder tener servicios de educación especial toda su vida, por el resto de su vida. Even after you're old and gone, Aún así, ya cuando still- ustedes ya estén viejitos y ya se hagan still muertos, can get government services, government housing. el Okay, gobierno les provee de asistencia de vivienda, de Okay. asistencia monetaria, okay, cosas para obviously, poder all right, I vivir. mean, obviously you all are young and you don't have to worry about that now, but it's something to know for the future. Ahorita la mayoría de ustedes todavía están jóvenes, pero es algo bueno saber para el futuro para ellos. Okay, you will be happily surprised at some of the services that are available. Okay, Dice que se sorprenderían con mucha alegría saber todos los servicios que están disponibles para estos niños con necesidades especiales. for example, for Down syndrome, the government has these work programs.
Para los niños con síndrome de Down, el gobierno adults. tiene programas para adultos para que puedan trabajar. Algunos de Okay, ellos and pueden trabajar. they help people with Down syndrome work Ayudan a niños con part-time. síndrome de Down o autismo trabajar tiempo completo o con incapacidades You know, intelectuales. like I'll give you an example. They had Va a dar un ejemplo. a program in the federal building in San Francisco where the lot of the lunch workers was a special work program for Down syndrome sufferers. Por ejemplo, en el edificio federal de San Francisco tenían ellos un programa en el que le llamaban el programa de lonche. Todas las personas que trabajaban en ese lapso del día eran personas especiales con síndrome de Down y ellos Okay. asistían a hacer el lonche. And it was a very rewarding program, both for not just for the people who ate there, but for them as well. Era un programa que era muy, compensaba mucho emocionalmente, y no solamente para las personas que estaban dando el programa, sino también para ellos mismos, los niños, las personas que tenían esta incapacidad de síndrome de Down, el sentirse ser parte de la sociedad y poder participar en la sociedad es algo grande para ellos. Some of them were in their 50s and 60s, and you could see they loved to do it. Unos de ellos estaban en sus edades de los 50, 60 y podías ver la alegría que les daba a ellos poder trabajar haciendo eso. All right, because it's social involvement. It's you know, it's being out there. People. Porque todos queremos ser parte de la sociedad, right? Todos queremos estar envueltos en la sociedad. So there's all these programs out there, and you'll be shocked. Okay. So, ese es nomás un ejemplo de un programa así, pero hay muchos programas allá afuera que pueden apoyar a sus niños más adelante cuando crezcan más. Okay, so these are all examples of when I said highly specialized services. Todos estos son ejemplos de cuando él les está diciendo que aquí reciben servicios altamente especializados que en su país de origen no van a estar. Okay, so now let's turn to Mexico. Okay. Ahora, hablemos acerca de qué hay en México. Okay, because I've done so many of these cases. Porque ha hecho muchos de estos casos. Special education for Mexican. For people Basado from en Mexico, educación especial para muchos casos I de have personas de México. seen the development of the Mexican special educational system. Él ha podido observar el desarrollo de educación especial en México todos estos años, ¿verdad? De cuando comenzó a practicar estos casos hasta el presente. Okay, so I'll give an example for when I started. Te voy a dar un ejemplo. Dice, cuando él comenzó, we're talking, 27 years ago, whatever. Hace 25, 26 años, 27 años casi. Mexico had a special educational system. It was pretty new. México tenía un sistema de educación especial, era bastante nuevo. And they offered services for about 1%. Y ofrecían servicios para aproximadamente solamente un porcentaje. So they were trying, they had limited resources, limited estaban intentando, tenían expertise recursos at that time. limitados. And so out of 100 people who identified the need for it, one would get it, for example. So, de 100 personas que identificaban que lo necesitaba, solamente una persona lo recibía. They made tremendous strides over the year, and now it's probably closer to 10 to 15%. Y han hecho muchos progresos desde ese entonces al presente. Ahorita probablemente es como 14%. In certain areas like Mexico City, the bigger cities, it's probably higher. It might be 20, 25%. Tal vez en las ciudades más but in the grandes. rural areas, it might be 2%. So it is. Como la Ciudad de México tiene tal vez más servicios disponibles. Las zonas rurales, obviamente, tal vez siguen igual, con nada más 1%, de la población de sus niños, pero. But generally, for the majority of the people still don't have access to it. Okay? Pero ha mejorado, pero la mayoría de personas todavía no tiene acceso a estos servicios de educación especial. So when your child has this developmental delay or some of these other autism, some of these other types of serious educational problems, even though it's available there, it's likely not going to be available to you or your child, and the services, the quality and the level of services won't be anything near it. Okay. Y si ustedes tienen
este niño que tiene un problema de desarrollo bastante significante o un problema de aprendizaje bastante significante, aunque estén estos servicios disponibles allá, no quiere decir que su niño los va a recibir si tantas otras personas están en la cola para recibir estos servicios. Okay, and it's not that the Mexican government doesn't try, it's just that they don't have the resources. Y no es que el gobierno mexicano no intente, sino que no tienen los recursos para They don't alcanzar. have enough people paying taxes. No to pay tiene for all of them, suficientes okay? personas pagando sus impuestos. Okay, all right. So that's what I mean by serious educational need, okay? Now, Eso es lo que él quiere decir en cuanto a not being available. necesidades especiales que requieren servicios altamente especializados, no están simplemente disponibles en los países de los Yeah. padres la Now, mayoría de las veces. If ¿Ok? you're from Argentina, Ahora, si ustedes son de Argentina, por ejemplo, they have these services available to the majority of the population. You won't be able to make ellos that tienen argument because estos you wouldn't get these servicios services. disponibles para la mayoría de la población. Ni siquiera podrías hacer este argumento. También si eres de Chile, Well, yeah, they may not be as good, tal but vez no they're still estén there. igual de buenos que aquí, los servicios, pero los tienen. Nothing says they have to be equal, just they have to be there and to the best, No. to the Hay majority of the nadie- population. No hay nada en la ley que dice que tienen que ser los servicios iguales, simplemente que usted tiene que demostrar que no están disponibles. Now the same, it's the same legal standard for kids with serious medical needs. Yeah. Ahora, piénsenlo en los ejemplos que él le acaba de dar. Es el mismo estándar que se utiliza para problemas médicos que requieren servicios altamente especializados que no están disponibles en el país de Okay, origen de los and, padres. we've seen Okay. so many of the, I'm referring to genetic disorders, Y no, bone disorders. todos estos años hemos visto tantos problemas médicos que comienzan desde desórdenes genéticos que causan a veces muchos problemas de salud a los niños, Bone disorders, desórdenes de heart. huesos, problemas del corazón, labios liporinos, handicaps, epilepsia severa, blindness, ceguera, hearing, just, ceguera y problemas intelectuales a la vez, problemas. Hay tantos problemas. Existe fibrosis, que le llaman, problemas de riñón, neurological disorders. problemas neurológicos. Hay niños So- que requieren tener un tubito para poder comer. It's a lot. The list is quite long. okay? La lista es muy larga para esa So these children categoría. require highly specialized medical care. Okay. So, estos niños requieren cuidado médico altamente especializado. Okay. Behavioral, pediatric behaviorologists, pediatric neurologists, all sorts of Necesitan specialized. pediatras que se especializan en comportamiento, neurólogos neurólogos pediatras, que también es una categoría especial. And Cardiólogos, pediatras. now turning to Mexico. Okay. Ahora, regresando a México como el ejemplo, It's not that Mexico doesn't have any pediatric cardiologists no es que México no tenga cardiólogos pediatras, or, pediatras neurólogos o pediatras especializados en riñones o cosas así, no. They do, Sí los tienen, but extremely limited. pero son extremadamente limitados. So maybe And extremely expensive for and the if you're rich and you live in Mexico City or in Mm. Guadalajara, you have a child with one of these serious needs, you will get access to it. Y si vives en una de las ciudades grandes como la Ciudad de México o Guadalajara o ciudades grandes, sí tendrás acceso a eso. And you'll have to pay for it. No tienes que pagar por él. But if you're the average Mexican, living in, Morelia, you're not gonna have access to it. Pero si vives como en un pueblito afuera de Morelia, Michoacán, no vas a tener acceso a ese doctor, ¿verdad? Here, your child, doesn't matter if you're rich or poor, you're going to Aquí en have los access to Estados those Unidos, services, medical No importa services. que sea rico o pobre, tienes acceso a esos servicios. There's no differentiation if you're rich or No poor. hay diferencia en que si eres rico o pobre.
every child with this need gets the services. Cada niño que tenga estas necesidades puede recibir los servicios. Now, often these services are the difference between your child's living and not living. Y muchas veces la diferencia en que su niño reciba estos servicios o no puede determinar qué tanto viva su niño. O puede morir pronto o no puede So morir. obviously, the government, there's no way the government wants its United States and children with any of these problems to go back to their country. Obviamente el might- gobierno no quiere que ninguno de esos niños ciudadanos regresen a los países de los padres a sufrir estas Yeah, they don't influencias. want to, they go back to their parents' country, they may not be alive much longer. Y They don't porque ellos want that. saben que si se regresan estos niños a los países de los padres, estos niños pueden morir. Okay. All right, so that's the requirements. Now, the fourth requirement, which is not on, is something called discretion, but it's not an official requirement, okay? Ahora, Something- técnicamente hay un cuarto requisito, el cual no lo pusimos en esta lista porque es un requisito que tiene que ver con discreción. ¿Qué quiere decir eso? Okay. This Discreción. discretion is in every immigration application actually has discretion. Todas Yeah, las y- aplicaciones oh, de yeah, inmigración, Spanish. okay. Okay, Discreción quiere decir that even if you meet the requirements, you can be denied if you're just not considered a good person who should be getting this. eso quiere decir que aunque ustedes, y esto le aplica a todos los casos de inmigración, ¿ok? Eso quiere decir que aunque usted tenga los requisitos reunidos para aplicar para este beneficio migratorio o cualquier otro beneficio migratorio, inmigración puede usar su discreción para determinar moderación, para determinar si usted es merecedor de recibir este beneficio. ¿Ok? No solamente es demostrar los beneficios, demostrar los requisitos, sino también demostrarle al gobierno que usted es merecedor de recibir este beneficio migratorio. Okay, 99% of the times they exercise it in your favor. Y 99% de las veces ejercitan esta discreción a favor de las personas. But if you've got a history of being arrested 50 times, even though you Pero weren't convicted, si usted tiene un not on your historial record. de ser arrestado 50 veces, antes, aunque hayan sido nomás tickets por pasarse un alto, they can say, you know what, you seem to be not a law-abiding citizen. You seem to be someone who, who just breaks the law all the time. eso les muestra a ellos que usted tiene un patrón de conducta que le gusta romper las leyes y no obedecer dictamentos o leyes. So that's very extreme. But otherwise it's almost always exercised in your favor. Okay. Eso es muy extremo, okay. Ya es una persona que de plano no tiene conciencia, okay. La mayoría de las situaciones es 99% de las veces, tienen las personas buena conducta moral para determinar al gobierno que usted es merecedor de recibir su green card, su residencia legal, okay. All right. So then now I'm just going to touch on a few other areas. Okay. Ahora, y vamos a hablar acerca de otras áreas de inmigración. These are things that everyone already knows about. Yeah. Para esto no tenemos una presentación en la pantalla necesariamente para las próximas cosas que vamos a hablar, pero la mayoría de ustedes saben de este otro tipo de procesos, ¿ok? Okay. The one is called the U visa. Una de ellas es la visa U. Todo el mundo sabe acerca casi. Yeah, I think at Casi this todo point el everyone mundo knows sabe. about it, but it's a law that allows victims of serious or violent crime to apply to remain in the United States. Esta ley le permite a víctimas de crímenes violentos permanecer en los Estados Unidos. Okay, it gives you a 4-year visa and you can apply for a green card. Les da una visa de 4 años y también les da la opción de poder aplicar para su residencia. There's another thing called DACA, which Otra changes cosa, every day. DACA. Bueno, DACA ahorita está cambiando todos los días, ¿verdad? You Un have día to almost escuchamos read una the cosa, paper otro día otra. that morning to see where it's at. Okay. Ahorita todavía está en el limbo. Okay. Okay. Here right now it sort of exists, but Está, media sort que of on hold. existente, pero también está en espera.
para las personas que no aplicaron antes. Okay, and it's because, once again, we have a very dysfunctional system where we have two political parties who see differently, and then we have a very active court system. Y- Judges are who try to dominate immigration law. Y parte de eso es que está el sistema muy disfuncional. Hay dos partidos que no concuerdan con una meta igual y los jueces que existen quieren controlar el futuro de este programa. Mhm. Y como no es una ley, pues también está siempre como pelota. We'll talk about costs. Let's go back to cancellation removal, okay? Ahora, regresemos a este caso, ¿ok? Sí va a hablar acerca del costo en esta conferencia, ¿ok? Okay. All right, the cost of these cancellation removal cases for a single person are 20,000 and a couple are 24,000. Ahora, ahorita le está cobrando $20,000 por este proceso de cancelación de deportación para una persona y 24,000 cuando es una pareja, ¿ok? Okay. But at this point, we are not opening cases. Pero ahorita today. no está abriendo nuevos casos. Okay, unless the child is 5 or less. Al menos que el niño tenga 5 años o menos. Okay, anything past that, we are going Más to allá wait de and eso, see to let this system open up. vamos a esperar a que el sistema se reabra 100%. Okay, or even to a point, because these cases have to go through the political asylum office, and the political asylum office has a accounting method where they process the most recent applications, not the older applications first. O esperar a que el sistema de asilo se normalice un poquito más, porque todos estos casos tienen que pasar por la oficina de asilo. Y la oficina de asilo tiene una forma de administrar estos casos completamente diferente a la que las personas piensan, ¿ok? Ellos, cuando comienzan a procesar los casos, comienzan a procesar los que van entrando primero y los que ya tenían adentro en el sistema estancados, los dejan para hasta el último. So, ahorita él quiere esperarse a que se normalice un poquito más ese sistema, porque de otra forma todo se está estancando en el sistema. Because the system is not moving right now. Porque el sistema ahorita no se está moviendo. We've only had one case Tuvimos un caso solamente sent to the court from the asylum office in the que last 15 months. lo mandaron finalmente a la corte en los últimos 18 meses. Ya, One. 15 months, right? Ya, 15 meses. One. En los últimos 15 meses solamente tuvimos un caso que la oficina de asilo nos mandó a la Corte de Migración. Un caso, ¿ok? Call them, email them, they call Les us. llamamos, les mandamos correos They electrónicos. tell us to send the case and they still don't do anything. Nos dicen, oye, mándanos el caso. La We'll get it información. scheduled. Lo vamos a programar y al final de cuentas no hacen nada. Or in one case, they schedule it and they don't do a decision. Y en uno de los casos lo programaron para la entrevista, tuvo la entrevista y no han mandado la decisión. So it's just complete disaster. Es I've never seen anything like it. Completo desastre. Nunca había And visto nada así. I'm not going to keep on putting people in unless I'm sure something's coming out. Y no va a mantener poniendo a las personas en el sistema, al menos que le esté seguro que de verdad van a salir del sistema en algún punto. Okay, and something we can discuss on an individual basis if someone needs it. Así But, que esto es algo que vamos a discutir en cada caso individual si alguien necesita aplicar para este tipo de caso, ¿ok? Okay, if someone needs a consult for a case, Si alguien necesita una 500 for a consulta, consult, and you can para make este a caso. consultation, and we can discuss your case. pueden hablar para hacer una consulta y determinar si tienen un caso y si es posible hacer ese caso ahorita, ¿ok? La consulta cobra el abogado $500 ahorita. Okay, in just across the board, cost of immigration and cost, processing time, the labor involved has just doubled over the last 4 or 5 years. Everything is much more complicated and difficult. Ya en los próximos 4 o 5 años, todo el trabajo que se envuelve presentar un caso se ha doblado en qué tan complicado es y cuánto más trabajo se necesita hacer. Ahora
Piden mucho más cosas que probar. Es detallado, muy detallado este caso. Entonces, como todos los casos de inmigración, tienen que ir muy bien detallados, muy bien suplementados para que tengan la mejor probabilidad de ganar. Okay. Como consecuencia, también el costo asumido. I mean, obviously, under Trump, the immigration system was redesigned to try to deport people. Obviamente, bajo Trump, el sistema estaba siendo rediseñado para deportar a las personas. And then under Biden, y bajo Biden, things have not really changed very much. Las cosas en realidad no han cambiado mucho. Okay. Okay. It was sort of surprising. Es medio sorprendente. But things have not really changed. Pero las cosas en realidad no han cambiado. Okay, now, we're still in the pandemic. Sí, todavía estamos en the pandemic requirement, the pandemic requirements will be lifted, later this year. So maybe things will change, but Las restricciones de la pandemia las piensan retirar, parece que a mediados del año. Tal vez una vez que levanten esas restricciones del COVID, las cosas comiencen a funcionar un poco mejor, pero es difícil determinar ahorita. It's doubtful that anything's going to happen fast. Okay. Pónganse a pensar que aunque levanten las restricciones, las cosas no solamente de la noche a la mañana van a comenzar a funcionar así. I just think between Trump, the pandemic, and then the increased, highly increased numbers of Central Americans at the border, southern border, it's just completely paralyzed the system. Honestamente, entre Trump, la pandemia y la crisis en la frontera de todas las personas, honestamente, no solamente de Centroamérica o México ya, sino de todo el mundo que están tratando de entrar por la frontera del sur, está creando un caos en el sistema de inmigración. Esencialmente eso es lo que es. Yeah, it's actually not people from Mexico. They're coming through Mexico. Yeah. Yeah, no nomás. People from Mexico hardly come anymore, it seems like. La gente de México casi ya no está viniendo mucho. Pero toda esa gente que está pasando por esa frontera entre México y los Estados Unidos. I just was down in Mexico, yes. So the border towns are, wow. Acaba de ir a México recientemente y sí, los pueblitos fronterizos al norte están inundados de inmigrantes de todo el mundo. I don't understand how some of the Mexican border cities are even functioning right now. Dice que no entiende inclusive cómo muchas de esos pueblitos fronterizos están logrando sobrevivir este flujo de inmigrantes que muchas se están quedando estancados y muchos están esperando que los dejen entrar y eso. And then Biden has basically maintained Trump's policy, the border is closed. Y básicamente Biden ha mantenido la póliza de Trump en la que dice que la frontera está cerrada. Okay. And, generally immigration is not a very popular issue and there's nothing going to be changed soon because next year is an election year. El tema de inmigración no es muy popular y nada por lo general cambia, al menos que propongan algo, al menos que sea un año de elecciones. Okay, because next year's an election year, there's no big changes because no one's going to do anything to hurt their position in the election. Y el próximo año es un año ya de elecciones, entonces nadie va a hacer nada en referente en realidad a la inmigración porque no van a querer dañar su posición donde están. And if the Republicans, whether Trump or DeSantis or when the Republicans win, the whole system will shut down again. Y si ya sea un republicano gana, ya sea Trump o DeSantis, gana, el sistema de inmigración simplemente they'll be back to the deportation squads picking up people. They'll be back to that same system that under Trump. Se va a regresar a la era de Trump en la que todo el mundo prácticamente le estaba negando todo. Haciéndoles el caso muy difícil para ganar. And I don't know if you all remember when Trump became president, how they were going through the cities and sweeping and picking up people.
I Que dice remember que si no se acuerdan que 6 cuando years ago, estaba right? Trump en la oficina, tenía muchos oficiales en todas las ciudades tratando de buscar personas indocumentadas para deportarlos. So Biden did shut that down. So Biden sí paró ese programa. Okay. So when you're dealing with immigration law now, you need to be patient and realize it's a difficult system. So ahora en día, cuando lidian con inmigración, tienen que tener paciencia y entender que es un sistema complicado. And many people are just quitting it. Y muchas Just less personas providers. simplemente están abandonando el practicar leyes de inmigración Because it's just too porque está convirtiéndose en una so pesadilla unstable. para todo el mundo. Está tan inestable que es difícil tratar de lidiar con el sistema. Yeah, because I have noticed that, when we hired a new attorney, we had a lot of resumes from people who had immigration law experience and didn't want to do it anymore. Y él notó esto porque cuando estaba tratando de contratar a un abogado recientemente, muchos de esos abogados tenían experiencia previa en trabajar en leyes de And inmigración. we were hiring for a personal injury lawyer. Y él estaba buscando un abogado que le ayudara para hacer casos de lesiones personales. All right, so I think that's basically our presentation. So, le vamos a we- parar aquí. Dice que so prácticamente esa es la presentación de hoy. we will take questions, but Tomaremos unas we do. cuantas preguntas, ¿ok? Okay, so, but let me explain some certain Pero rules here, okay? quiere explicarles unas reglas, ¿ok? Rule number 1, if you Rule- have a lawyer Regla número 1, si ustedes tienen ya un abogado, asking me to second guess them is a bad idea. I won't do pedirle it. a él que adivine una segunda opinión sobre su caso es una mala idea, Because I don't know your case. porque él no sabe su caso de And pies a so cabeza. any advice I give you would not be as So, valuable as the el one you're consejo getting from your attorney. Okay? legal que les podría dar puede ser contradictivo a lo que su abogado está tratando de hacer por ustedes, ¿ok? Because I always tell people, for us to answer 1 or 2 of your questions, we usually have to ask you 40 questions. Y él normalmente siempre les dice a las personas, para que nosotros podamos responderle una pregunta sobre su pregunta, la mayoría de las veces tenemos que hacerle 20, 30 preguntas, ¿ok? Para Okay, because determinar how you enter the United States, when you enter the United States, cuándo were entraron you a Estados Unidos, accompanied, cómo all entraron a these Estados are Unidos, factors acompañados, that affect. sin compañía. Todas estas preguntas son para determinar cuál es la mejor respuesta. Entonces, en este tipo de conferencias es muy complicado responder preguntas de inmigración porque entiendan que inmigración es muy complejo, es muy complicado y tenemos que hacerles muchas preguntas Yes. en realidad. Yeah, Okay. our intakes are pretty comprehensive and they take a while because for me to answer questions, I have to know a lot about the situation. Cuando ustedes vienen a una consulta, les hacemos muchas preguntas por lo mismo, porque él tiene que saber mucha información sobre ustedes para poderlos asesorar adecuadamente basado en su situación de ustedes, porque cada situación es única para propósitos de inmigración. Okay. So you asking highly specialized questions about your case, I won't be able to answer them here because Si just ustedes don't have están enough information. preguntando preguntas altamente especializadas sobre su caso, él no va a poder responderlas. Okay, we can give general questions. Puede darle answers. respuestas a preguntas generales, pero más complejas no las va a responder. All right, okay, I'm ready. All right. Jim, y muchas gracias, Mirna. Vamos a tomar unas preguntas que tenemos aquí en el QIA y luego brincaremos a las personas que tienen la mano levantada. Ok, muy bien. Una pregunta dice, cuando una familia ya tiene la consulta y luego les contacta la National Visa Center mandando una carta diciendo que su caso fue aprobado, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Ahí ya se contrata un abogado para continuar el proceso? Yes, yes. So, porque cada proceso es diferente y a lo mejor esta persona no. So the question is, when the I-130 gets approved
and it's ready to be dealt with the National Visa Center, they should definitely contact an attorney because you know how complex that is. They might not qualify to do consular process, and in the process, they can get themselves deported. So Yes. So the answer to that question is, number one, you should have had an attorney do the petition. So, Okay. la respuesta a esa pregunta, número uno, deberían de haber tenido un abogado haciendo esa petición. Because many people do petitions and they're Porque- not eligible. Sí, muchas peticiones, muchas personas hacen peticiones, pero no son elegibles para hacer la parte principal. And the government will let you do it. They'll let Y you el go gobierno les va through a permitir visa someter esa process and- petición. and Okay. you'll show up, and then you'll go back to your home country, do an interview, Yeah. and you find out you're not actually admissible, and you're stuck there. And we Sí, we get a lot of calls for that. You know, okay? recibimos muchas llamadas en las que no tuvieron abogado y terminan, siendo Yeah. deportados o estancados en tal vez en las embajadas porque fueron a una entrevista a la cual no eran elegibles, ¿ok? So, las leyes son muy complicadas. Siempre tengan un abogado, preferiblemente desde el comienzo hasta el fin, ¿ok? Pero especialmente ese punto, busquen un abogado, ¿ok? Yeah, because immigration lawyers are always, we have no shortage of work, okay? No, los abogados de inmigración, créanme que no les falta trabajo. Tienen And mucho we have many trabajo. times when people come in and something's really simple, we tell them, just do it yourself. Y la gente cuando viene, si es algo muy, muy simple, ya, les decimos, ok, hazlo tú mismo. Okay, why spend, just do it yourself, it's so easy. Porque, But- ¿por qué gastar un abogado? Pero la realidad es que nada es simple con inmigración. But if you have anything with any sort of complexity, you need to have a lawyer. Pero, pero si tienes algo más complicado, tienes que tener un abogado. And if you had a notary help you with the application, God Y si help you, okay? Don't just tuviste- file anything. I'm sorry, what did you say? If you had a notary help you with the application, God help you, because they'll just file anything. All Yeah, right. si tuviste a un notario ayudándote con una aplicación, dice que Dios te ayude porque esos notarios someten cualquier cosa menos lo que deben de someter. ¿Ok? Muchas gracias, Nirman. Muchas gracias, Nadim. Tenemos una pregunta aquí que regresa a los apoyos de carga pública. A unas familias quieren saber si el medical y food stamps, comida de estampillas, son considerados carga pública. Parece que estas familias que comentaron en el chat lo han tenido por tiempo. Es algo que ellos dependen por su situación económica. We forgot to mention that example where, okay, people work, they just simply don't make enough and they qualify for Okay. it. Right? Okay, so yes, so let me give you an example. Okay, So, so very good question. Una Okay. excelente pregunta, Okay, ¿ok? Te voy a dar so- un ejemplo. So, now, let me give you an example of a family that works. Ahora, Mother, father, un ejemplo de una familia que trabaja, madre o padre o madre soltera, ¿ok? O, Okay, single and- parent, o papá soltero, porque hay de todos. they work. ¿Ok? Pero and- trabajan They make a certain amount of money. y ganan un cierto monto de dinero. And that under the poverty guidelines, they, Bajo las guías they de don't make pobreza. enough. They make so little that they qualify for Ganan food tan stamps. poquito que califican para recibir estampillas de comida o inclusive medical. So then in that situation, the person should receive the food stamps. So, en okay? esa situación, sí debería de la persona de recibir esos Because beneficios si no les the afecta. government doesn't penalize you for not having a good paying job. You're trying your best. That's just what you have. El Okay? gobierno no te penaliza por ser pobre y no tener un buen trabajo, ¿ok? Simplemente Okay. quieren que hagas tu esfuerzo, tu mejor esfuerzo. Okay. ¿Ok? Now, Especialmente cuando hay yeah. niños especiales que necesitan Yeah, el so- medical, that's perfectly fine. Take the benefit. es Okay. perfectamente correcto tomar Yeah. el beneficio. Now, just let me talk about this public charge thing. Okay. Ahora, dice que quiere hablar acerca de esa carga pública, ¿ok? Okay, so, I mean, the biggest thing that's going to affect immigration law now at this point is two things. Number one, if this pandemic makes things ends, and number two, who wins the election? Ya, también la otra cosa que va a impactar las leyes de migración es cómo continúa evolucionando lo de la pandemia, ¿ok? Si de verdadmente ya la finalizan o si no, y quién gana la elección, ¿ok? All right. Presidencial. Okay, that's the big thing to watch. So, fíjense en esas cosas, ¿ok? Porque todo eso afecta a inmigración directamente, desgraciadamente. If Trump wins, Si Trump gana o le saques, you'll be within
within 2 weeks of him becoming president, they'll be deporting people. They'll be in every city and every state deporting people, picking them up. Okay. Ustedes, si ese es el caso, van a haber muchos agentes de ICE por todas las ciudades grandes, especialmente. They're sitting around doing nothing right now, bored silly. Ahorita están todos aburridos porque están en casa con las manos atadas, ¿ok? Netflix has a great documentary on what's going on right now. They're Netflix, bored and they're angry. Tiene un documental acerca de cómo están aburridos y enojados por todo lo que está pasando. They want Trump. Y back. quieren a Trump de regreso. They like to enforce and go get people. Porque les gustaba que él enforzaba las leyes de inmigración y deportar, ¿ok? And Trump had passed that public charge law. Y Trump había pasado esa ley más estricta sobre la carga pública. To disqualify people. Para descalificar a personas. Es otra forma de descalificar a las personas de un beneficio migratorio. So Biden stopped it. Biden la paró. So once again, if the Republicans win, most likely the public charge law is coming back. Si un republicano gana, es muy probable que esa regla de carga pública la reviertan y la traigan de regreso. Okay. Right. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas aquí que tienen que ver con la edad de los hijos que tienen esas familias. ¿Hay un límite de edad? Por ejemplo, tenemos una familia que la hija va a cumplir 21 años. Tenemos otra familia que los hijos tienen 6 años. Okay. ¿Hay un límite de edad? Yes, there's a big cutoff age difference in terms of when we take a case and we don't if the child is over a certain age. Yes. Okay, yes, huge difference. Anything over 13 or 14 is probably too late. Okay. Dice que actualmente, actualmente bajo la forma en que este sistema está funcionando, si nosotros fuéramos a comenzar un caso y esta criatura tiene 13 años para adelante, de 13 para arriba ya es muy tarde para hacer este caso. Honestly, that answer will change year by year. Yeah. En los próximos años esa respuesta tal vez va a cambiar, porque acuérdense que todo va a depender de cómo continúe fluyendo el sistema de inmigración. Okay. For example, when Trump first became president, cuando Trump comenzó su presidencia, he had this, they told the asylum office, put all the old cases on hold, only do the new cases. Él le dio un mandato a la oficina de asilo diciendo, ok, pon todos los casos viejos en espera y enfócate en los casos que van entrando y quería que los terminaran en menos de 180 días. So there was a period in approximately 2017, 2018 where these cases would move in about a year. Yeah. En el 2018, cuando estaba todavía Trump en presidencia, estos casos estaban moviéndose en menos de un año, ¿ok? Estábamos terminando estos casos de cancelación de deportación muchas veces en 6 meses, ¿ok? Era magnífico para estas familias. But then a federal court came in, shut down that system, and that ended, Pero luego la Corte Federal, cambió ese sistema y now so that wasn't fair to the people who had filed before. Porque obviamente no era justo para las personas también que habían sometido su caso antes de que estuvieran. So right now, nothing is moving. Pero ahorita, como nada está moviéndose. So I have no idea how long a case will take. No tiene idea ahorita cuánto tiempo se vayan a tomar estos casos. And if I don't, that's why I'm not starting any new contracts right now. Y por eso es que ahorita no está tomando nuevos contratos. Because I don't want a case that could take 10 or 15 years. Porque no quiere comenzar un caso que se va a tomar 10 o 15 años. I have no idea. Porque ahorita no se sabe cómo va a continuar funcionando el sistema. The process of the case is when we start the case, we have to take you through the asylum office. El proceso de estos casos, cuando comenzamos un caso, tenemos que comenzarte el proceso por la oficina de asilo. And once the asylum office denies the asylum request, they send you to the court. Y una vez que la oficina de asilo te niega el caso, te mandan a la corte de inmigración, que es donde And then when we get to court, we withdraw the asylum application, we file for this cancellation removal. Ante la corte ya después retiramos la aplicación de asilo y presentamos el caso de cancelación de deportación. Okay. Pero ese proceso entre A y B es donde está estancada. There's nothing happening. Nada está pasando. The asylum office
La oficina de asilo is barely operating. está a puras penas operando. And then I don't know how many thousands, hundreds of thousands of applications they're getting from the border Y cities. luego no sabe cuántas miles de aplicaciones se están recibiendo de la frontera, de los casos So the fronterizos. whole system is completely paralyzed. So, todo el sistema está paralizado. Okay. Muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono a una familia que tiene la mano levantada y me gustaría hacerle el recordatorio que para proteger su privacidad, por favor no den su nombre completo y datos muy personales. Recuerde ser breve y recuerden que en esta presentación solo responderemos a preguntas generales, no tenemos consultas individuales esta mañana. Vamos a darle permiso a la señora Gina que abra su micrófono. Yo tengo más de 10 años aquí en Estados Unidos Ujú. y mi hijo tiene 6 años, nació aquí con autismo. Yo entré con visa de turista Ok. y bueno, soy madre soltera. Con la experiencia que tiene el abogado en un caso similar al mío, ¿qué posibilidad tengo de poder pedir alguna residencia o alguna visa? Your child has full autism? ¿Tu niño es 100% autista? Sí, ya tiene su diagnóstico. Desde los 2 años lo diagnosticaron con autismo. Okay. All right. And you don't have you have good moral character? ¿Tienes buen carácter moral? Sí, así es. Okay. Yo solo estoy recibiendo lo que es la ayuda de las estampillas, pero para el niño, para mí no. Pues Okay. también asegúrese que aplique para el seguro social, ¿ok? Just real quick. Oh, Yeah. sí, también. Ujú. Okay. All right. Yes, you will get your papers, Ahora sí podrías tú recibir tus papeles, but it could take 10 years. pero puede Easily. tomarse 10 años si esto no se mejora, I have no idea. ¿ok? Oh, okay. It's not going to take 15 years, No se va a tomar 15 años, but pero it could easily puede take fácilmente 3 years, 5 years, 7 Tomarse years, 9 years. I have no 3, idea. 5 años, 7 años. Ahorita no tiene idea por cómo está el sistema, ¿ok? Because there's no way to get to the court right now because the asylum office is not moving. No hay forma de llegar ante la Corte de Inmigración mientras que la oficina de asilo no se normalice. I mean, so you have to sort of think about, I'm an established practitioner in this area, Ok. you know, Y una based cosa- on, and in the last 15 months for all our stuff, all our applications, only one has gotten sent to the court. Ya. Piensa Okay? Gives you en an idea. esta cosa muy claramente, ¿ok? Él es uno de los cuantos abogados en la área que están bien establecidos y han hecho estos casos por muchos años, ¿ok? De todos los casos que hemos sometido en los últimos 3 años desde que comenzó la pandemia, ¿ok? Hemos solamente podido pasar por el sistema. El año pasado simplemente nomás fue uno, ¿ok? En los otros 2 años anteriores fueron nomás 3, ¿ok? So, es muy lento ahorita todo, ¿ok? Okay, so that's why, I won't even right now even consider it unless the kid is really young. Ahorita, por eso les dice que no considerará tomar estos casos, al menos que el niño está muy chiquito. Como esta señora de los 6 años, que tiene su niño 6 años, posiblemente, sí. But nothing besides, because otherwise I want to wait and make sure that the system is some, Porque de Well, it otra works. forma quiere esperarse a ver si el sistema se mejora en los because próximos we don't meses. want these children to, you don't want to sit in the system Porque- and have your child age out and then you don't qualify anymore after. La Okay. razón es esta, ustedes no pueden estar en el sistema estancados porque el peligro es que si ustedes en el tiempo que están estancados en el sistema, su niño puede cumplir la mayoría de edad, que es 21 años, entonces deja de ser menor de edad para propósitos de inmigración. ¿Ok? Por eso es que él les está diciendo que al menos que no vea que el sistema se mejora, no los va a poner en el sistema, al menos que los niños estén chiquitos, de los 5 años para abajo o todavía 6 años, 7 años posiblemente, sí, ¿ok? Muchas gracias. Tenemos Ujú. una pregunta de varias familias. Por ejemplo, tenemos familias que preguntan si autismo es un diagnóstico que puede aplicar. También Sí. preguntan sobre dislexia, Mm, disgrafia, ADHD
y si los chicos tienen que tener un plan IEP o un plan 504 para poder obtener esos servicios y empezar una aplicación. Excelente pregunta. Okay. So the question is, yeah, you got it. 504s versus IEPs, right? ADHD, Okay. ADHD and dyslexia versus autism, right? Yeah. So, okay. So, all right. Good question. Excelente pregunta. Autism is considered a special educational need. This which requiring an IEP versus dyslexia. Anything 504 is not considered special ed. Okay. So, autismo es un diagnóstico que requiere un IEP. Okay. Dislexia, ADHD. Anything 504 is Eso not. solamente cualquier cosa que solamente le da un plan 504 no se considera suficiente educación especial. Okay, 504 is considered an accommodation. It's not considered Plan special. 504 simplemente quiere decir que le están dando unas acomodaciones en la clase para permitirle pasar sus materias, pero no es tan significante su problema de aprendizaje. Simplemente como le dan un poquito más tiempo o extra chance para entregar su tarea, cosas así básicas. ¿Okay? En comparación a educación especial que viene acompañado con el IEP. El IEP es un documento legal más, que tiene más fuerza, que tiene más seriedad y más servicios. ¿Okay? Es el que viene acompañado con terapia de habla, terapia de comportamiento ocupacional, todas esas cosas, porque por lo general está creado para una condición más severa, como autismo. So just real briefly, when a child is considered to have some sort of condition, they have to do what's called a psychosocial educational assessment. So rapidito, cuando un niño es diagnosticado para una incapacidad, le tienen que hacer una evaluación especial psicoeducacional para determinar su problema. Okay. And then if they qualify for special education, that qualification is good for 3 years. Y si califican para educación especial, esa calificación es válida por 3 años. And then the level of services is redetermined every year under the IEP. Y el nivel de servicios está determinado ya se incrementa o se lo rebajan cada año, porque cada año le revisan el plan educativo. If they are not determined Si no qualify for special education, then they can be given a 504 accommodation. But that is not, that's when they don't qualify. Si la escuela determina que no califican para la IEP, es que le dan el plan 504. Muchas gracias. La pregunta nos dice, ¿qué pasa si se niega una aplicación? El hijo tiene autismo. ¿Es verdad que si la aplicación es negada, esta familia puede ser deportada a su país de origen si el niño no es ciudadano americano? Well, first of all, you can't do it. Primero que nada, si el niño no es ciudadano americano, no puedes hacer este caso de cancelación de deportación. El niño tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos. ¿Ok? So, esa persona tal vez tiene otro tipo de caso ante la Corte de Inmigración, ¿ok? Que no tiene que ver con cancelación de deportación. Vamos a ir con el señor José, que tiene su mano levantada. Sí, buenas tardes. Gracias al abogado por tanta información que nos está dando. Mi pregunta, ¿qué hay acerca de del tema de los impuestos? Persona, por decir mi caso, yo desde hace 6 años no hago impuestos debido a que quedé deshabilitado. Estoy recibiendo solamente seguro social. ¿Habría un impedimento para procesar una visa para mi esposa? ¿Una visa? ¿Para dónde está tu esposa? Perdón, está aquí. Ella está aquí, pero para empezar un procedimiento para ella, sí. That's a complex question. Well, yeah, I mean, there's always, usted es ciudadano. Sí, correcto. Okay. So he's a citizen, he has not done his taxes for the last 3 years. ¿Cuál es la razón por la que no has hecho tus impuestos? Que ya nada más estoy recibiendo yo seguro social. ¿Está incapacitado médicamente? Sí, correcto. Social Security Disability o Social Security ¿Está recibiendo incapacidad por salud médica o por retiro? Por salud médica. SSI.
Oh, so he's okay, he's SSDI, okay. SSDI. Yeah, I mean, he won't be able to be the joint sponsor. Yeah, he will need to just find a joint sponsor. So, Yeah. Nadim, Go ahead, can I answer just- it, yeah. real quick, so señor, para ese tipo de cosa, cuando usted no califica por sus ingresos, simplemente tendrías que buscar un copatrocinador, pero pues también tienes que ver qué tipo de, tendrías que buscar un copatrocinador. In-home support services is a job. In-home support services, cuando las personas reciben ingresos por cuidar a sus niños en casa, que le bajo las iniciales IHSS, que llaman In-home support services por cuidar a sus niños en casa, no es una carga pública, ¿ok? No es ningún problema. It's a So, job. Remember es that. un trabajo. And ¿ok? it's Cuidar a actually sus a niños. benefit to the US government because you're charging less than they would have to pay for someone else to De take hecho, care of les them. conviene al gobierno de los Estados Unidos pagarle a usted para que cuide a sus niños porque a usted le pagan más poquito que lo que le pagarían a otra persona por cuidar a su niño. ¿Ok? Eso no hay ningún problema. Creo que es la señora Merced, tiene su mano levantada. Sí, buenos días. Mi pregunta es si una persona, si los hijos de uno ya son mayores de edad y uno tiene la tutela, ¿uno puede todavía calificar para eso o ya no? No, unfortunately, they had to be done earlier when the kids were younger. Desafortunadamente no califican ya porque tenían que haber hecho este caso antes de que la criatura cumpliera 21 años. And then this is probably the main reason we do these seminars is because Esa es la people- razón por la Yes. principal que hacemos estos seminarios, para Because, que no se les pase el tiempo. I mean, for lack of a better word, people miss the boat. Para decirlo como es, mucha gente se le va a la gente el avión y se les pierden las oportunidades porque I dejan don't pasar el know. tiempo. Okay. Okay. And every year it's sort of sad because when I'm in person, I always Yes. meet 3 or 4 people. I'm like, oh gosh, triste. they've been here for 30 years, 20 years, and they always Cada started año 10 years vemos ago, esta they'd already be a situación green card or a citizen. And de it's personas late. que han estado aquí por 20, 30 años y se les pasó el tiempo, ya no pudimos, no alcanzaron a hacer. It's sad, but it happens every seminar. There's always Es 3 or 4 triste, people. pero pasa en todos los seminarios. Adelante, señora Sandra, la escuchamos. Sí, hola, muchas gracias por este seminario. Tengo una pregunta. El abogado habló anterior acerca de ayuda de asistencia de vivienda para niños que tenían autismo, pero mi pregunta es si se requiere un ingreso y si también aplicaría para niños que tienen alguna otra condición como aprendizaje o deficiencia de atención o lenguaje, etcétera. No solamente es para niños con autismo, ok, pongan atención. Es por eso es que cada caso tenemos que evaluarlo individualmente porque hay muchas incapacidades, hay diferentes rangos, hay unas que son más leves que otras, ¿ok? Pero también niños que les cuesta trabajo aprender, eso es problema de aprendizaje Yeah. específico. Yeah, and we look for a level of special education. We're looking for at Buscamos least para un nivel de 60% educación special ed. especial también, ¿ok? Cuando nos contactan, les pedimos a ustedes que traigan todos sus IEPs para evaluarlos y determinar cuánta educación han recibido, cuál es el diagnóstico que les dieron, la evaluación que les hicieron al niño, les pedimos que las traigan. Con confianza, llámenos, ¿ok? Yo sé que a lo mejor mucha gente no pudo agarrar nuestros datos, pero pueden encontrar nuestra página web www.macadalaw.com. Ahí está nuestra información de contacto, pero para eso es que necesitamos hacer muchas veces una consulta específica para determinar la elegibilidad del caso. Vamos a ir rapidito con una pregunta que tenemos aquí en el Q&A que se me hizo muy buena. ¿Qué tal si las familias usaron la tarjeta de EBT, la tarjeta de comida de estampillas, que se envió a las casas cuando empezó la pandemia? Okay, that's a great question. No, so during the pandemic, Nadim, the state was sending the EBT cards because of the lunch. The kids were getting lunch at school, so now they were, No problem. No hay ningún problema. Okay, úsenla para sus niños. The government does not, people who have financial need, because they have financial need, there's nothing wrong with that, okay? Como hay una necesidad financiera por lo de la pandemia, estuvieron mandando esas tarjetas, el gobierno lo proveyó, no les afecta. Eso fue prácticamente automático a todas las personas que aplicaban para el lunch en la escuela, ¿ok? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿podemos aplicar para un permiso de trabajo o obtener un amparo
para que no nos puedan deportar en el futuro, ya que esta familia tiene una niña con autismo nivel 2. ¿Y cuántos años tienen en este país? No comentan. Ok, so una vez más, los requisitos son los requisitos, no pueden, people can't just get a work permit. There's no such thing as coming to a work permit, otherwise the whole world would be here. No hay tal cosa de que nomás puedes recibir un permiso de trabajo, sino pues todo el mundo estaría aquí, ¿verdad? So, los requisitos del caso son los requisitos del You only caso. get work permits if you qualify for a case. Y solamente te dan un permiso de trabajo si calificas para un caso They de don't- migración. You have to understand, they don't want people here. It's the opposite. Tienen que entender una cosa, el gobierno no quiere tantos inmigrantes aquí, que quieren lo opuesto. Okay. Entonces, si There's- dieran así nomás permisos, eso There's causaría 600,000 people on the Mexican border who want to come in. They don't want them here. That's why they're keeping them in Mexico. Okay. Hay 600,000 personas en la frontera esperando poder entrar. ¿Por qué están afuera? They'll never get in. You know, olvídese, si hicieran eso, nunca nadie podría pasar porque sería todo el mundo queriéndose venir a los Estados Unidos a recibir un permiso. de Right trabajo. now, No hay tal immigration cosa. is past net zero. There's more deportations than entrances, okay? Ahorita hay más deportaciones que entradas, ¿ok? So, los requisitos para el caso son los requisitos y si calificas para el caso te dan un permiso de trabajo, ¿ok? De otra forma, no hay tal cosa. Muchas gracias. Y tengo una pregunta que creo que ya sabemos la respuesta, pero quiero hacerla. Ajá. A una familia los deportaron y les tomaron las huellas y tuvieron un castigo de 15 años. ¿Esto cuenta con los requisitos para no poder hacer un caso migratorio para aplicar? That requires a consult because we have to look at where are they. I mean, they came back. They were deported for 50 years. They Yeah, came back. chances are you won't be eligible. Lo más probable es que no va a ser elegible. Okay. Okay. La familia nos comenta que los deportaron en el 2011. Yeah, I mean, Yeah. if you were deported and you know you were deported, yeah, you don't qualify. Si te deportaron y sabes que te And it was deportaron, formally documented, si fue a judge or formalmente something like that, you're documentado, out. si fue formalmente documentado, fue un oficial de inmigración o fue un juez de inmigración, eso constituye como una deportación y no es. You're out forever. Ok, estás afuera. Acuérdate que tienes que cumplir la sentencia en tu país y luego regresar legalmente. Okay. Muchas gracias. Le abrimos el micrófono al señor Ismael para que nos haga su pregunta. Una familia obviamente indocumentada, con hijo con una discapacidad, vamos a decir autismo, se va a los Estados Unidos. ¿Ellos tienen alguna oportunidad de poder arreglar algún estatus migratorio? Gracias. ¿Sabes qué? Llámame mejor el lunes porque esto es más complejo, ¿ok? Vamos a ir con el señor Gerardo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien en una familia, la persona es ciudadana y pide a su cónyuge, pero en el proceso su hijo es diagnosticado, se tiene que enviar información donde ya se actualiza que el hijo fue diagnosticado y tiene una IEP, o se deja así solamente el proceso? Gracias. Okay, so that sounds like a consult, Nadine, because we need to ask more questions. Señora, eso requiere una consulta legal. So if you have DACA, So, muy importante, si ustedes, si alguno de las personas aquí tienen DACA y tienen un niño con necesidades especiales, you're not considered out of status. No You're not removable right now. no eres deportable, Okay, no consideras, you're in a semi-protected status. estás en un semi-protectivo estatus y por Okay, esa and razón no puedes personally, hacer este caso. I think in the end they'll do something for the DACAs. Pero él personalmente piensa que al final van a terminar haciendo algo para los aplicantes de DACA que ya tienen DACA, ¿ok? Muchas gracias. Vamos a ir con la señora Araceli, que tiene una pregunta. Mi pregunta es, mi niño tiene autismo, fue diagnosticado desde los 3 años, él ya tiene 17 años. Mi pregunta, ¿seré elegible para un plan de migración? No tengo nada, no he visto ningún abogado. So, No. Yeah, señora, how long have you been here for? ¿cuánto tiempo usted tiene en el país, señora? 27 años. Okay, so you're exactly thing I just said about 10 minutes ago. There's always 3 or 4 people who, it's very sad, they've been here for 20 or 30 years and they've missed the boat. Okay.
Ya, desgraciadamente usted es el perfecto ejemplo de las personas que él acaba de explicar hace 15 minutos que se les pasa el bote, se les va el bote completo y pasan todos estos años, no consultaron nunca a un abogado y ya cuando lo consultan es muy tarde, ¿ok? Yeah, 10 years ago, you had a great case, you'd already be a green card holder. Hace 10 años, si le hubieras llamado, ya fuera presidente. I'm not trying to say it like that. Unfortunately, it's too late. No te está You could tratando never- de You decirlo. can never get through feo, the pero system before the child becoming 21. desgraciadamente, ya es muy tarde para nosotros hacer un caso para ti y asegurarnos de que podamos terminar el caso antes de que el niño cumpla 21, por cómo está el sistema, ¿ok? Muchas Atrasado. En el 2011 me agarraron al cruzar la línea 2 veces y me dieron 15 años de castigo fuera del país. En el 2018 tuve una niña con síndrome Down que ahora tiene 4 años. Mi pregunta, yo cuento con todos los documentos que requieren que mencionaba el abogado, pero ¿puedo calificar para una residencia? She was caught Yeah, through the I checkpoint. got that. I don't know. We have to, if those 2 stops in 2011 were formally documented as expedited, what's called an expedited removal, you will not qualify. If they were Sí, not, you will. sí, esos arrestos que tuviste en la frontera fueron formalmente documentados, vas a tener una deportación fronteriza y puede que no. So, tendríamos que verificar esos arrestos para ver si Okay, están ahí o no. these are not just, they're called what's called FOIA. A lot of people it's a good question here. A lot of people sometimes will go to a notary or a lawyer doesn't know what they're doing. They just do something called a FOIA. These are not FOIAs. These are specialized Customs and Border Patrol record checks. So, estos son chequeos especiales que se tienen que correr sobre ti para sacar esos récords, ¿ok? A veces mucha gente va como una notaría nomás a que le corran las huellas o hagan una FOIA regular y por lo general eso no sacan esos récords. So, tendríamos que hacer un chequeo completo sobre la base de datos de inmigración fronteriza sobre ti para determinar si esos récords están ahí o no. Adelante, señor Josué. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ajá. Yo tengo una pregunta. Mira, mi niño tiene 4 años, está diagnosticado con autismo severo. Entonces, yo quiero saber si, como su programa se llama, es como, sí, él necesitaríamos tener una deportación para poder aplicar o podemos aplicar sin una deportación. Ok, pongan atención a esta conferencia. El abogado se acaba de explicar que para poder hacer este caso tenemos que pasarlos por la oficina de asilo para llegar ante la Corte de Inmigración, porque solamente ante la Corte de Inmigración se pueden hacer estos casos. Y sí, hay 2 formas de llegar ante la Corte de Inmigración. Una es que los arreste de inmigración para que los pongan bajo proceso de deportación. Otra forma es que los pongamos por medio de la oficina de asilo, lo cual la mayoría de las veces los van a referir ante la Corte de Inmigración. ¿Ok? So, ¿qué edad tiene tu niño? I think he's 4. So, Josué, tiene tu niño 4 años. Ok, so tenemos tiempo de hacer este caso. Contáctanos y a lo mejor podemos comenzarlo para ti. ¿Ok? Gracias. Gracias. Well, nos queremos mucho. Buena suerte. Cuídense. All right, thanks. Que All right, thanks, Celine. Have a nice weekend. All right. Gracias por todo, Selene, Patricia. Right. Gústemelas. De nuevo, muchas gracias a Nadim y a Mirna por haber estado con nosotros esta mañana. Bye. Adiós.